a grabar. Le damos la bienvenida a Carolina Figueroa. Carolina Figueroa es politóloga de profesión, ambientalista de corazón. Siempre ha trabajado temas ambientales, ha hecho publicaciones en cuanto ha hecho la guía para integración de las soluciones basadas en la naturaleza en la planificación urbana, ha escrito varios documentos sobre el medio ambiente. Entonces, le vamos a dar el espacio a Carolina para que ella nos cuente cómo podemos aproximarnos en esta Asamblea Ciudadana a lo ambiental, ¿no? Y ella nos va a dar unas generalidades para que nosotros nos formemos, tengamos criterio para esa liberación que viene el próximo 5 de diciembre y el 12. Entonces, Carolina, tienes el espacio, tienes la palabra. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a Demolab, al Consejo y a la Fundación Corona por esta invitación que me parece súper interesante. Todos estos espacios de participación que se están abriendo de una forma virtual, que creo que facilita en muchos casos, no en la mayoría, pero en muchos casos facilita la participación de muchos ciudadanos en la toma de decisiones, en el proceso de formación, el proceso de conocimiento de cómo se toman las decisiones en una ciudad. Entonces, pues muchas gracias. Para mí como politóloga me parece un súper experimento muy chévere. Los felicito por esto. Bueno, comencemos entonces. Hoy quiero hablarles sobre, y lo que me pidieron también de lo que hablara hoy es sobre perspectivas ambiental, servicios ecosistémicos y gestión del riesgo, ciudades ambientalmente sostenibles. Son muchas cosas y de esas cosas podemos hablar mucho tiempo, pero tengo solo 25 minutos, entonces me voy a concentrar en los siguientes elementos que ya les presento. Pero antes les quiero contar un poquito acerca de mí. Bueno, como lo dijo Laura, escribí esta guía que les compartiré luego por el chat el link para que ustedes puedan descargarla. Es una guía para la integración de las soluciones basadas en la naturaleza en la planificación urbana en Colombia, que la hice con el apoyo del Instituto Humboldt colombiano, la hice con el apoyo del Ecologic Institute en Berlín, con una beca del gobierno alemán, y acabo de publicarla hace menos de un mes. Soy politóloga de formación y llevo 10 años trabajando en temas ambientales, cambio climático y biodiversidad, en temas a una escala territorial. Entonces, lo que vamos a ver hoy principalmente es, voy a reducir esto, son estos puntos. Entonces, vamos a ver primero qué es la estructura ecológica principal, qué son los servicios ecosistémicos, cuál es la relevancia de los servicios ecosistémicos para las ciudades. Vamos a ver específicamente cómo se ve o qué es la estructura ecológica principal en Bogotá. Vamos a ver algunos ejemplos de cuáles son los beneficios que tiene parte de esa estructura ecológica principal para la ciudad. Y les voy a dar también unos criterios y digamos, unos temas y unos conceptos adicionales para que ustedes se lleven para poder pensar este tema de una forma crítica, de una forma analítica. ¿Listo? Entonces, seguimos. ¡Ay! Entonces, ¿qué es la estructura ecológica principal? Perdón que se me cortó acá, se me cambió el formato. Entonces, esta es Bogotá. La reconocen yo creo que inmediatamente. Bogotá es muy bonita, sobre todo vista desde los cerros de la ciudad. O desde cualquier parte de los cerros, en los cerros circundantes de la ciudad. La estructura ecológica principal es todo lo que vemos ahí donde hay coberturas naturales. Eso es la estructura ecológica principal de una forma muy sencilla, de una forma muy general. Esto lo vamos a ver, va a tener mucho más detalles, pero uno de los representantes más importantes de la estructura ecológica principal de Bogotá, por ejemplo, son los cerros orientales. Yo creo que todos nos sentimos identificados con estos cerros, todos sabemos dónde están y todos sabemos qué es lo que caracteriza principalmente a Bogotá cuando cualquier persona recién llegada a la ciudad ve la ciudad, ¿qué es lo primero que ve? Ve los cerros orientales. Pero no solo son los cerros orientales, también estamos hablando de muchas otras cosas más, como por ejemplo los ríos, las quebradas, las rondas hídricas, los parques metropolitanos, etcétera. Entonces ya vamos a ver un poco más de qué se trata eso. La ley, la definición de estructura ecológica principal la pueden encontrar en este decreto, que es el 3600 del 2007, por el cual se reglamentan las disposiciones de las leyes 99 del 93 y 388 del 97
relacionadas con el ordenamiento, con las determinantes de ordenamiento del uso del suelo rural y el desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo, y se adoptan otras disposiciones. Entonces, en esta norma, en este decreto, vemos cómo se define estructura ecológica principal. Y dice, es el conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones. Creo que tenemos demasiada información en esa definición, pero ya como lo vimos con la primera foto, ya más o menos sabemos de qué se trata y esto hacia dónde nos lleva. Nos va a mostrar el tema de estructura ecológica principal, nos va a llevar a zonas que tienen coberturas naturales, que juegan un papel importante para la ciudad por diferentes razones. Por ejemplo, pueden estar cumpliendo un papel provisión de agua, regulación del clima, entre otros que ya vamos a ver más adelante. Y todos esos beneficios de estas zonas son muy importantes para la ciudad y para la vida de los ciudadanos. Un poco de la historia de este concepto. Este concepto empezó a hablar de este concepto, se empezó a hablar de este concepto en el 1998, en particular Van der Hamen y Germán Andrade, cuando les pidieron el favor de hacer, de hablar, digamos, de temas de ordenamiento territorial en Bogotá y del ordenamiento del río Bogotá. Entonces, en ese momento, Van der Hamen, que traía y pues estaba, digamos, en discusiones internacionales, empezó a hablar de este tema, de la estructura ecológica principal, y él la define en un libro que sacaron en el 98 que se llamó Estructura ecológica principal, primera aproximación, y lo define de esta forma. Es el conjunto de ecosistemas naturales y seminaturales que tienen una localización, que tienen una extensión, que tienen conexiones y estado de salud tales que garantizan el mantenimiento de la integridad de la biodiversidad, la provisión de los servicios ambientales como el agua, el suelo, los recursos biológicos, el clima, como medida para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes y la perpetuación de la vida. Con esta definición que creo que queda un poco más claro de lo que dice la ley. Aquí Van der Hamen y Andrade nos están hablando de espacios que son naturales y seminaturales. Ya no estamos hablando de espacios súper conservados como el páramo, que son muy importantes, pero los espacios seminaturales también tienen un papel muy importante en el territorio, porque generan servicios ambientales, como lo definen acá, pero vamos a ver que ahora ya no se habla tanto de servicios ambientales, sino de servicios ecosistémicos, que ya más adelante les voy a explicar de qué se trata. Y estos espacios de la estructura ecológica principal, que son naturales y seminaturales, son muy importantes para la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes y la perpetuación de la vida. Entonces aquí vemos con mucha más claridad que hay una relación intrínseca, directa, entre la estructura ecológica principal y la gente que vive en el territorio, en este caso la gente que vive en la ciudad, pero también la gente que vive en la zona periurbana, que es todo lo que rodea la ciudad. Entonces, seguramente muchos de ustedes se preguntarán qué es un ecosistema. Y muchos de ustedes seguramente dicen, yo ya sé qué es un ecosistema, pero veamos la definición en todo caso. El ecosistema es un conjunto formado por los seres vivos, los factores físicos del medio donde viven y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos. Está formado por el biotipo, que es el medio físico en el que se desarrollan los seres vivos, y por la biocenosis, que es la parte viva de un ecosistema. Entonces, un ecosistema básicamente es un lugar donde hay interacción entre diferentes seres vivos, plantas, hongos, líquenes, insectos, pájaros, humanos. Nosotros somos parte de un ecosistema. Y en este caso, nuestro ecosistema es la ciudad de Bogotá. Y en Bogotá también tenemos muchos tipos de ecosistema. Entonces, por ejemplo, en la parte alta de la ciudad tenemos el páramo, en la parte más alta de la montaña. En la parte baja
tenemos muchos humedales, que es otro tipo de ecosistema. En la parte, entre la parte baja, en la parte de la ciudad y la parte alta de los cerros tenemos un bosque andino. Cuando no hay, digamos, en muchos casos los cerros están principalmente, tienen eucalipto y tienen pinos que no son especies nativas, pero en otras zonas tiene un poco más de zonas conservadas con vegetación más local. Entonces, ese es un ecosistema. Entonces, cuando hablamos de servicios ecosistémicos, que es un concepto que les acabo de mencionar, eh, estamos hablando de los servicios que presta un ecosistema. Entonces, el ecosistema ya lo vimos y el ecosistema está ofreciendo, digamos, servicios a la gente, a los animales, a las plantas. Entonces, eso es posible porque hay una serie de relaciones, una estructura ecológica, unos procesos biofísicos, una serie de interacciones en los ecosistemas que permiten que se genere una función. Por ejemplo, vamos a hacer aquí el caso de lo que nos sugiere esta cascada, que es la ralentización del flujo del agua, o sea, que se regula la cantidad de, digamos, la parte de arriba de la montaña llueve y si no hubiera vegetación, esa agua bajaría derecho sin ningún tipo de infiltración. Como hay un ecosistema, ese ecosistema toma esa agua de la parte alta que va bajando a lo largo de la parte de la caída de la montaña y lo va infiltrando, lo van usando las plantas, se va infiltrando en la tierra para que no llegue de esta forma abismal o muy rápida, que en muchos casos cuando ocurre eso, cuando no hay una montaña que esté conservada, que no tenga vegetación, pueden ocurrir avalanchas, ocurren deslizamientos, etc. Entonces es muy importante en este caso esta función que está jugando, digamos, en el caso de los cerros, de retener agua. Entonces, como beneficio de esa función, que es el resultado de unas relaciones y de, de diferentes formas que existen, de una geografía, de una geología, de un hábitat específico, de todas esas cosas que pasan, el beneficio que recibimos los habitantes de la ciudad es que no se nos venga toda el agua encima porque hay un proceso de infiltración de agua en la montaña. Entonces, ese es uno de los beneficios que tenemos. Entonces, de los servicios ecosistémicos, los humanos recibimos unos beneficios. Entonces, alrededor del año 2005, una serie de expertos a nivel internacional definió esto que se llama los servicios ecosistémicos y definieron 4 grandes categorías. Entonces, tenemos la categoría de los servicios ecosistémicos de provisión y de abastecimiento. Entonces, tenemos provisión de agua, que en el caso de Bogotá viene de Chingaza, alimentos, que es, por ejemplo, todo lo que se cultiva alrededor de la ciudad, que es base de la canasta alimentaria de los bogotanos. Tenemos combustible, tenemos recursos genéticos, tenemos recursos ornamentales. Tenemos otro grupo que son el grupo de servicios ecosistémicos de regulación, donde, por ejemplo, los ecosistemas, por ejemplo, un bosque puede hacer que se mejore la calidad del aire porque permite absorber el dióxido de carbono que está en la atmósfera, las partículas de contaminación se quedan sobre las hojas, entonces disminuye de alguna forma la contaminación en el aire. Tenemos otro tipo de servicios ecosistémicos de regulación que son, por ejemplo, la polinización. Si no tuviéramos abejas, si no tuviéramos pájaros, colibríes, pinchaflores, no habría, las plantas no podrían dar flores, las flores no podrían dar frutos y, por lo tanto, muchos animales, entre ellos nosotros, no podríamos tener alimento. Entonces tenemos un tercer grupo de servicios ecosistémicos que son los servicios ecosistémicos culturales, donde los beneficios son un poco más intangibles, no es que me dé comida o una cosa específica, sino me dan bienestar, me dan felicidad. Yo cuando veo mi jardín florecido, me da felicidad, eso no lo puedo poner en plata, solo sé que a mí me genera bienestar. Entonces ahí tenemos en este grupo una serie de beneficios que son intangibles, como la espiritualidad, una fuente de inspiración, valores estéticos, arraigo, identidad. Finalmente, tenemos un cuarto grupo que son los servicios ecosistémicos de soporte, como la formación del suelo, la fotosíntesis,
el ciclo del agua, el ciclo de nutrientes. Entonces, estos son los 4 grupos de servicios ecosistémicos. Muy bien, vamos con la siguiente. Entonces, dentro de la regulación y de cómo se define, digamos, la estructura ecológica principal, se hablan de diferentes, en el territorio se compone de diferentes formas. Entonces puede haber área núcleo, las áreas núcleo, como lo definen acá por lo general, son hábitats que albergan y mantienen una alta integridad ecológica dentro de un paisaje donde los procesos y funciones psicológicas persisten. Entonces un área núcleo puede ser, en el caso de Bogotá, los cerros que son grandes y que conectan Bogotá con sus alrededores. Entonces ese puede ser un área núcleo. Los corredores sirven para mantener las conexiones ecológicas vitales entre las áreas centrales y facilitan el flujo de energía y el intercambio genético entre los organismos. Entonces, los corredores pueden ser, por ejemplo, todos los que se construyen, los que se crean alrededor de las fuentes hídricas, de las quebradas que vienen de los cerros. Las zonas de amortiguamiento son aquellas zonas que rodean áreas núcleo o que rodean los corredores. Y las zonas de uso sostenible son zonas donde puede haber superficies naturales, seminaturales, pero también hay uso agroecológico, por ejemplo. Entonces, sigamos. Ay, perdón. Entonces tenemos en la ley la estructura ecológica principal es muy importante, lo requiere los planes de ordenamiento territorial en una etapa de diagnóstico porque la estructura ecológica principal alimenta una cosa que se llama los determinantes ambientales, que por ley se deben incluir y son determinantes en el ordenamiento territorial. Por eso se llaman determinantes ambientales. Son determinantes, es decir, que van a definir dónde o los usos del suelo de alguna forma, y en este caso los determinantes ambientales van a proteger esas zonas de alguna forma o le van a dar un tipo de gestión específica que responda con las condiciones de esa zona y también que esté, digamos, reflejando la importancia de esas zonas para la ciudad, como lo vimos con los ejemplos que les di anteriormente. Entonces, hay diferentes tipos de determinantes ambientales. Unos son los del medio natural, otros son los del medio transformado y de la gestión ambiental, otros son los de la gestión del riesgo y otros son relacionados con necesidades de ocupación en el suelo rural. Entonces, por ejemplo, en el medio natural tenemos las áreas protegidas, en las de transformados tenemos los mapas de ruido, mapas de erosión. En el tema de gestión del riesgo tenemos las zonas que son los POMCAS, que son definidas dentro de los planes de ordenamiento, planes de manejo del recurso hídrico. Tenemos también estas zonas que son de alto riesgo, donde, digamos, tienen unas normas muy específicas donde no se puede construir, que se tiene que dejar de cierta forma para que, digamos, para disminuir el riesgo en la ciudad de diferentes tipos, puede ser de inundación, de derrumbe, deslizamiento, etc. Rápidamente, y solo para resumir, entonces, vemos que la estructura ecológica principal es muy importante para una ciudad y una ciudad la tiene que definir porque va a alimentar sus determinantes ambientales a partir de este entendimiento del territorio. ¿Y por qué? Porque necesitamos una estructura ecológica principal clara, definida, digamos, gestionada por parte de las autoridades para que cumpla unas funciones que le van a servir a la ciudad, para que la ciudad sea más fuerte y vamos a entrar a un concepto nuevo que se llama la resiliencia. Pero les resumo, entonces, estas zonas de estructura ecológica principal son muy importantes para, por ejemplo, disminuir la contaminación, para absorber los gases de efecto invernadero, para generar hábitats para diferentes tipos para la biodiversidad en general. Pueden ser aves, pueden ser polillas, pueden ser mariposas, pueden ser abejas, lo que sea. También pueden reducir el ruido, pueden reducir las inundaciones, la radiación solar, disminuir la temperatura o aumentar la temperatura también, esto dependiendo pues del lugar en donde se encuentre. Entonces, ¿me siguen viendo? Sí, ¿cierto? ¿Todo Sí, bien? vemos. Sí, Ok, sí, sí. ok, se me cerró acá una cosita ya, perdón.
Sí, 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 te vemos. Entonces, listo. Entonces, rápidamente les cuento que hice este ejercicio hace 2 años con el Instituto Humboldt y nos dimos a la tarea de analizar los beneficios de los cerros orientales de Bogotá y les muestro rápidamente nuestros hallazgos. Es que con un grupo de diferentes tipos de actores que estaban dentro, o sea, había ciudadanos, gobierno local, teníamos eh, sector privado, sector de gobierno local, ya lo dije, y academia. Entonces, hicimos una serie de preguntas y lo que nos dimos cuenta es que estos son los, digamos, dentro de lo que pudimos analizar dentro de un día, que se pueden hacer en más días, pero en lo que nos dio en un día nuestro análisis con ellos es este resultado de esta gráfica donde hay una valoración muy grande de los beneficios que le dan los cerros orientales de la ciudad a la regulación del clima de la ciudad. Entonces vemos que mucha gente identifica que si no tuviéramos, digamos, esos cerros y la vegetación que hay en ellos, tendríamos otro tipo de clima en la ciudad, tendríamos, digamos, quizás más seco, menos lluvioso, etcétera. También vemos que los cerros son percibidos muy importantes por este grupo de actores por el turismo y la recreación. También encontramos por regulación del agua, provisión del agua, que en muchos barrios que están cerca de los cerros no solo hay regulación, sino también hay acueductos veredales. Tenemos un tema de integración social por los espacios que generan los cerros para hacer actividades de integración social. Son muy importantes también para la salud humana. Precisamente mucha gente los ve y se sienten felices y les da, digamos, bienestar ver paisajísticamente a los cerros, pero a otros como a mí me da mucha salud porque yo los voy a caminar frecuentemente. Entonces, tenemos una serie de beneficios muy diversos. O sea, la estructura ecológica principal no solo es para los animales ni para mantener la biodiversidad, que es muy importante, pero también tenemos una relación muy cercana con estos espacios y que muchas veces no somos conscientes de ellos, pero muchos ejercicios como este que les estoy presentando, tratamos de como de presentar esta relación de una forma mucho más clara. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo para ver cuánto me puedo extender más y qué corto? No, tienes... Como 2 minutos. no, 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 10 minuticos, 10 10 minuticos, minuticos, 10, listo, 12 listo, minuticos, tranquilo, no te va a listo. interrumpir. Entonces, siguiendo con esta línea de estructura ecológica principal y de todo lo que nos ofrece como beneficios a una ciudad, internacionalmente se está empezando a hablar de un concepto que se llama soluciones basadas en la naturaleza y va con esta misma línea de que la naturaleza, esa estructura ecológica principal y la naturaleza que se encuentra en ella nos da diferentes beneficios. Entonces, ahorita quiero que vayamos, los voy a sacar un poquito de la normatividad colombiana, porque estructura ecológica principal no es el tema que se utiliza en todo el mundo. O sea, yo hice una investigación sobre esto y no se utiliza el mismo concepto en Argentina o en Brasil o en Perú. Se utiliza, por ejemplo, red ecológica, pero no se utiliza estructura ecológica principal. Pero para llevarlos un poquito a un contexto más internacional, estamos hablando de soluciones basadas en la naturaleza y son soluciones porque utiliza la naturaleza como una herramienta para solucionar un problema o para poder, digamos, aportarle a la solución de un problema en general. La guía que les mencioné al principio, que fue la que publiqué hace un par de semanas, es mostrar que las soluciones basadas en la naturaleza son muy importantes para resolver diferentes tipos de problemáticas en las ciudades. ¿Qué son las soluciones basadas en la naturaleza en el contexto urbano? En el contexto urbano se propone entender la naturaleza en el marco de las soluciones basadas en la naturaleza como aquellas áreas con coberturas naturales que ya existían antes del desarrollo urbano o que fueron planeadas, diseñadas y o surgieron espontáneamente y que albergan algún tipo de ecosistema. Hablamos de lo mismo. Entonces, aquí les quiero mostrar un poco las formas, porque he estado hablando mucho de los cerros orientales, pero las soluciones basadas en la naturaleza, y esto se diferencia un poquito de la estructura ecológica principal, y ya lo voy a desarrollar más, pueden tener diferentes tipologías que se llaman. Entonces podemos tener desde fachadas verdes, techos verdes,
jardines, los jardines de los edificios, las mismas terrazas de los edificios, los balcones de las casas, los balcones de los edificios, las rondas hídricas, o sea, las zonas privadas son muy importantes también. Y esto no es un tema que integra la estructura ecológica principal. La estructura ecológica principal va a integrar principalmente áreas grandes, conectadas, mosaicos, pero estas soluciones basadas en la naturaleza que son un poquito más chiquitas, o sea, más pequeñas en escala, juegan también un papel muy importante en la provisión de beneficios para la gente. Tenemos cercas vivas, puede haber áreas protegidas, zonas de flores silvestres, humedales, entre muchas otras, dependiendo de las ciudades, esto va a cambiar. Y entonces nos encontramos con otro concepto muy importante que es la resiliencia, y seguro ustedes ya lo habrán oído en algunas de sus charlas, y aquí lo importante es entender que es la resiliencia de una ciudad es muy proporcional al estado de la estructura ecológica principal y a la forma en que se estén integrando las soluciones basadas en la naturaleza en la planificación urbana. ¿Por qué? Por todo lo que vimos, porque vemos que si no tenemos una ciudad que tenga buena agua, que tenga zonas de agua conservada, que tenga áreas protegidas donde que puedan generar hábitat para los animales, que puedan generar espacios de recreación, que puedan generar formas de regular el clima, regular el agua, proveer alimento, mejor dicho, esa ciudad digamos, no tiene un futuro prometedor. Entonces, la estructura ecológica principal es muy importante para la resiliencia. Sin embargo, en una ciudad hay otros elementos que hacen que la resiliencia sea alta o baja. Eso no lo vamos a discutir hoy. Solo quiero que ustedes se lleven de esta conversación que la estructura ecológica principal y sobre todo su gestión real y una real gestión de esos espacios, inversión en esos espacios, gestión adecuada va a ser una clave para generar una resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad que tiene una ciudad para responder a las crisis. Es eso. Entonces, a mayor resiliencia, más fácil para una ciudad responder a un estado de crisis, a un estado de tensión, que puede ser por diferentes casos. Puede ser por un tema de desastre natural, puede ser por un tema político, en fin. Pero aquí nos referimos más principalmente a temas de desastres naturales, en particular por lo que estamos hablando de los servicios ecosistémicos que proveen estas áreas. Y otra cosa, pues ligado también a este tema, y esto es un poco repetir lo que ya he dicho, pero cuando hablamos de esta resiliencia y de las soluciones basadas en la naturaleza, estamos hablando de un tema de multifuncionalidad, porque la naturaleza y su integración en el territorio nos puede ayudar a solucionar no solo un problema, que puede ser pérdida de hábitat para la biodiversidad, nos puede estar ayudando a solucionar muchos problemas de muchos sectores que pueden ser salud, pueden estar relacionados con recreación, turismo, deporte, gestión del agua, gestión del riesgo, en fin, seguridad alimentaria, entre tantos otros. Esto todo lo pueden encontrar con más detalle en el libro que publiqué hace un par de semanas. Bogotá, sus magníficos cerros, un par de fotos para que se inspiren. Esto es una foto en Berlín. En Berlín hay un parque muy grande que tiene 300 hectáreas y que fue un parque que transformaron hace 6 años y antes era un aeropuerto. Entonces pasó de ser un aeropuerto en el centro de la ciudad a ser el parque más grande de la ciudad. Y es un lugar donde se puede hacer deporte, se puede sembrar comida, se puede hacer barbecues, hay zonas de conservación de aves endémicas. Entonces ellos la multifuncionalidad la integraron perfectamente en la gestión de esta área. Jardines de polinizadores, súper claves. Muchas veces están muy desaprovechados todos los espacios de la parte de abajo de los árboles y ahí se pueden crear espacios para la biodiversidad a través de jardines de polinizadores. Esto se ha hecho, por ejemplo, en el Parque del Virrey. La foto del lado izquierdo es en Francia, en París, donde también integran más sistemáticamente este tipo de aproximaciones. Huertas urbanas, esto es en el sur de la ciudad. Esto es otro ejemplo, esto era en Bogotá. Esto es otro ejemplo en Berlín, donde otra de las formas de soluciones basadas en la naturaleza son los drenajes urbanos sostenibles. Entonces, en esta superficie recogen agua de toda la ciudad, de un sector particular de la ciudad y crean un espejo de agua. Entonces, cogen el agua lluvia y crean un humedal que se ha convertido en un espacio de contemplación en el medio de, digamos, de uno de los centros de trabajo más importantes de Berlín.
Rápidamente les quiero mostrar unas diapositivas de una presentación que hizo la Secretaría de Ambiente, la estructura principal de Bogotá, y les voy a mostrar, ya vimos qué es la estructura ecológica principal, pero les voy a mostrar qué quiere decir esta estructura ecológica principal en Bogotá. Entonces estamos hablando de Parque Nacional Natural de Sumapaz, que queda en el sur, sur, Suroriente. gracias, gracias, suroriente. Tenemos también la Reserva Protectora de los Cerros Orientales, que es la parte que está en verde. Tenemos las áreas protegidas del orden distrital, que está el humedal La Conejera, Tibabuyes, Córdoba, el humedal Salitre, el Jaboque, Capitanía, humedal del Techo, del Burro, La Vaca, los nombres, Tunjo, La Conejera, Las Mercedes, Sierras del Chicó, Guaymaral. Eso es lo que tiene identificado Bogotá dentro de sus áreas protegidas distritales. Hay parques urbanos, entre ellos están los metropolitanos como el Simón Bolívar y los zonales, que no se ve muy bien acá, pero Virrey Sur es uno de ellos, el Virrey aquí en el norte también, Fontanar, Parque La Gaitana, entre muchos otros. Corredores ecológicos que están, como les decía anteriormente, muy relacionados con los flujos de agua, con los flujos de las quebradas que vienen de los cerros. Y tenemos la zona de manejo y preservación del río Bogotá, que es toda la que está en azul. Sin embargo, y lo que yo les decía es que la estructura ecológica principal, como les digo, es muy importante para el POT y por eso muchas veces es un tema de discusión porque es o conservamos o construimos. Básicamente, o sea, simplificando muy bruscamente la discusión, ese es el dilema muchas veces en el proceso de construcción y expansión de una ciudad. Pero también tenemos muchas oportunidades a nivel más pequeño, en espacios privados, en los parques de barrio, que no salen en esa estructura ecológica principal que les mostré en las diapositivas anteriores. Entonces, quiero que se lleven esa idea de que la estructura ecológica es muy importante, que no es, digamos, no abarca todo el espectro de posibilidades de cómo se puede integrar la naturaleza en una ciudad y que desde nuestros balcones podemos contribuir a esa estructura ecológica principal que es mucho más grande. Solo aquí les quiero contar que, bueno, es muy importante la parte ecológica, o sea, no solo, digamos, la estructura ecológica principal no solo hay ver verde y ya, y árboles, pero no, si esos árboles no son nativos, por hecho, hay que tener como mucha más claridad de la abundancia de biodiversidad, como la riqueza ecológica, y para eso, por ejemplo, uno puede ver si en una zona tenemos en un parquecito tenemos árboles que están florecidos todo el año, eso es una buena señal, porque la idea es que a lo largo de todo el año tengamos árboles en semilla, árboles en fruto, árboles en flor, que también en esos espacios tengamos diferentes estratos, o sea, desde las plantas que están muy bajitas en el suelo hasta los más altos árboles, y que podamos planificar y usar esas zonas para responder a presiones, para responder a la variabilidad climática y al cambio climático. Entonces, esos espacios necesitan una gestión muy específica, planeada, para sacarle el mayor provecho a estas zonas. Y bueno, yo lo voy a dejar por ahora, entonces solo para resumir, vimos qué es estructura ecológica principal, vimos qué son servicios ecosistémicos, vimos también cuál es la relevancia de los servicios ecosistémicos para las ciudades, vimos el ejemplo de cómo se revelan estos servicios ecosistémicos y sus beneficios en los cerros orientales de la ciudad, vimos el ejemplo de la estructura ecológica principal de Bogotá y vimos finalmente unas limitaciones de este concepto, pero que ya con ustedes, con el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, pueden decir, ah, bueno, es que tenemos otras formas de aportarle a esta estructura ecológica principal. Listo. Aquí termino yo. Laura, te dejo pues lo que sigue. No, pues muchas gracias, Carolina, por tu formidable presentación que abarcó todo en muy poco tiempo, pero muy sustantivo y muy importante para nuestra ciudad. Quiero invitarlos, si alguno de ustedes asambleístas tiene alguna pregunta, inquietud o
comentario hacia Carolina. Aquí nos dice Franci, interesante, ojalá poder trabajar por esta riqueza que nos da vida. Mientras alguno tiene algún comentario, yo te pregunto, Carolina, Dime. ¿qué podemos, o sea, tú hablabas de esa dicotomía siempre que se viene un plan de ordenamiento territorial, entonces estructura ecológica principal, desarrollo, vías, cómo llegar a un consenso en que todos ganemos, gane lo ambiental y gane también el desarrollo de la ciudad en cuanto a movilidad, porque bien sabemos que la movilidad es un tema muy complejo en Bogotá, ¿no? Ahorita le damos la pregunta a Germán y si en esas soluciones basadas en la naturaleza crees que está la solución. Totalmente. O sea, casi que me diste la respuesta. Bueno, No, o sea, yo creo que esos dilemas no van a desaparecer. Y, y no van a desaparecer porque las ciudades y el, digamos, el tipo de momento histórico que estamos viviendo como humanidad y las sociedades que hemos desarrollado son ciudades que dependen principalmente de las ciudades y de todo lo que se desarrolla en torno a las ciudades. Entonces, por eso son polos de atracción. Qué pena con el perro, que es que siempre pasa ladrando. Son polos de atracción permanente de gente y eso va a hacer que permanentemente también se vaya a transformar el territorio. Y lo que vemos en Colombia es que hay mucha presión en territorio aledaño a la ciudad, hacia donde las ciudades están creciendo. Y yo creo que tiene que haber una conciliación en donde se pueda sacrificar lo más poco, digamos, de esos espacios, pero haciendo mucho más eficiente, digamos, como la imagen y la visión de ciudad que queremos en términos de movilidad, en términos de expansión. O sea, si estamos, digamos, un sistema de transporte, o sea, unas vías que le den más prioridad al sistema de transporte público, que sea más eficiente para que puedan recorrer más personas el espacio en vez de más carros. Entonces, eso todo el tiempo va a ser una discusión permanente entre diferentes tipos de planificadores, los que están pensando en el transporte, los que están pensando en las vías, los que están pensando en la construcción, los que están pensando en la protección de los ecosistemas. Sin embargo, las soluciones basadas en la naturaleza creo que ofrecen esa posibilidad de, en esos espacios que se creen, cómo mejorarlos, cómo acompañarlos con diseños de soluciones basadas en la naturaleza, donde lo que digamos, se pueda perder por el impacto de una infraestructura, se pueda de alguna forma compensar, recuperar por medio de un diseño de soluciones basadas en la naturaleza. Esto no quiere decir que estamos a salvo, esto quiere decir que siempre vamos a estar, digamos, no quiero que se vayan con la idea de que esto ya nos va a salvar. Como sociedad y como población que sigue creciendo, vamos a seguir impactando la Tierra inevitablemente, pero hay que buscar las formas de que ese impacto sea cada vez menor o nulo. Eso es casi que una utopía, pero pues hacia allá es donde tenemos que pensar las cosas. Pero sí, Laura, desafortunadamente no te puedo dar una respuesta más contundente de ese dilema porque creo que es inevitable. Pero yo creo que entre más informados estemos acerca de los beneficios que estas zonas nos traen y no que para muchos sectores es que es el capricho de los ambientalistas, creo que vamos a tener una conversación mucho más madura y con mucho más nivel para poder negociar. Hace parte un poco de la empatía de los unos con los otros, ¿no? Y eso también es uno de los factores de nuestro proceso de Asamblea Ciudadana, la empatía. Y mañana vamos a tener una charla sobre la empatía, precisamente, al cual están todos invitados. Muchas gracias, Carolina. Aquí tengo una pregunta. Bueno, Germán Díaz dice que quiere preguntar. Entonces, Germán. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes, hermano. Ok, gracias, doctora Carolina. Mira, una pregunta sencilla. Bueno, ya casi se respondió en el trayecto de la charla, pero ¿cómo hacer para proteger? O sea, tenemos claro que las áreas grandes, verdes, digamos, humedales, cerros orientales, tienen mayor protección legal, ¿verdad? ¿Cómo hacer Sí. para que esas zonas pequeñas, llámense parques, áreas de cesión que muchas veces dan las constructoras a los Exacto. conjuntos,
se puedan proteger. Te lo digo por lo siguiente. En nuestro conjunto tuvimos una sesión verde, externa al conjunto, pero fue una sesión. Esto se nos llenó de, sin desmeritar la venta ambulante, no tengo problemas con ellos, pero se nos llenó de venta ambulante impresionante. Nos acabaron esa zona verde que quedamos. Nos metimos, como se hizo vulgarmente, la mano al bolsillo de los residentes del conjunto y recuperamos la zona verde, pero viene el gran trauma social que yo llamo la sociedad. Somos una sociedad lastimera. Pobrecitos los vendedores ambulantes, la epidemia, entiendo la situación, pero la zona verde nos la dañaron, la recuperamos, pero nosotros que hicimos el trabajo estamos amenazados por visitaxistas, vendedores ambulantes, casi que nos toca salir algunos grupos de personas acompañados al frente de nuestro conjunto, a la zona verde que recuperamos, porque ellos quieren apoderarse de eso como sea, o sea, ¿cómo legalmente poder que esas zonas pequeñas, parques y estas zonas no tengan este tipo de problemas y podamos rescatarlas? Urbanamente no hay zonas verdes, muy pocas. Hay muy pocas, sí. Pero déjame entender, o sea, eso fue una sesión urbanística que fue el resultado de un proyecto de construcción. Correcto, sí. Y actualmente, como sesión urbanística, ¿es parte del conjunto? ¿Es privado al conjunto o es público? No, es en concesión, o sea, la constructora llega a una reja, pues que tiene el conjunto y tiene una zona verde aledaña. Ajá. Esa zona verde la dio en concesión el conjunto para que la tuviéramos en mantenimiento con distrito y demás, o alcaldía local de Suba. O Pero sea, que nunca hubo tiene el mantenimiento. acceso público también, o sea, no está Exacto, sí. cerrada. Es un camino en adoquín. Este camino se volvió vía de visitaxistas y atropellaban, a uno le tocaba andar por la calle y ellos andaban por el andén, por la vía peatonal. Se Okay. recuperó la zona, pero hoy en día el problema es que ellos quieren seguir apropiándose de la zona. Inclusive ya sembramos pasto. No sé si puedo abrir la cámara y les muestro una foto más o menos, una pequeña Dale. Pues si de se lo puede, Laura, de lo que sería estoy chévere, no hablando. sé. Sí, ya, entonces ya te muestro mientras él prepara la Dale, foto. Entonces yo sigo. Daniela Castro quiere participar. Sí, ya les muestro señora, la ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, listo, me pareció, esta ha sido una de las charlas más importantes para mí porque pienso que nos muestra realmente el valor que tiene la naturaleza en nuestro entorno, ¿no? Pero también cómo se debe cuidar. Y muchas veces nosotros mismos como ciudadanos nos encargamos de deteriorar ese espacio. Yo, por ejemplo, vivo al frente de un parque al lado del lago Timiza y uno entra y el lago totalmente contaminado, papeles, las personas que sacan a sus mascotas no recogen esos desechos y uno les dice algo, pero siempre es con esa intolerancia. Entonces, creo que estos espacios nos sirven para que nosotros también nos apoderemos de esos espacios que nos dan tanto, es como un polo central de esta ciudad y que nos ayuden realmente como a interiorizar el valor de la naturaleza en nuestra vida. Pienso que es muy importante y me gustó muchísimo esta charla por eso. Ay, Daniela, muchas gracias. Discúlpame, meto otra. Mira, esta es la zona ya Sí, recuperada, no sé si se alcanza a ver. Igual al grupo le voy a mandar las fotos. Pues, si subir un quieres, poquito. puedes compartirla. Ya te estás Sí, habilitado, Germán, para compartirla entre Puedes todos. sí no compartirla sé si las voy a por... pasar al grupo y el grupo tal vez que se las hagan llegar para que vean lo que fue la recuperación de la zona como tal. Ah, bueno, se la hacemos llevar entonces a Carolina. Sí, Eso, sí, eso. Listo. la idea es Bueno, eso, cómo poder regular para que esas zonas también estén protegidas, se llaman áreas protegidas, que no por el hecho yo de creo que, que... ese es el punto, ¿no? Poderlas proteger y no que Sí, sean sí. invasión, se vuelvan una invasión como tal por ventas o por esto, porque al fin y al cabo lo único verde que tiene ya la estructura física, lo único verde que tenemos es esto. Son muy pequeñas y si las dejamos dañar, pues peor. Sí. Bueno, Germán y Daniela, muchas gracias por sus preguntas, me parecen súper importantes y me parece que es ahí donde está como uno de los desafíos más grandes porque pues como pues ustedes lo saben, Bogotá no es la ciudad más verde del mundo, digamos, en la parte de adentro de la ciudad pues no hay suficientes espacios públicos, espacios verdes y en estos espacios actuales, como ustedes lo dicen, hay muchos desafíos y yo creo que es el papel de los ciudadanos empoderarse de estos espacios. Por ejemplo, yo en esta guía trabajé muy de la mano con un grupo de El Virrey, que es un grupo de ciudadanos que se organizaron y que empezaron a hacer, digamos, observación de aves, inventarios de biodiversidad,
Después empezaron a participar en espacios de diseño de parques, el Parque del Japón que estaba ahí, digamos en la misma zona del Virrey. Empezaron a participar en espacios de diálogo con el Jardín Botánico, empezaron a dialogar con el distrito. Entonces yo creo que primero se necesita una comunidad organizada. Una comunidad organizada donde ustedes, digamos, Germán ahí con la asamblea del edificio, por ejemplo, o con otros, digamos, habitantes de esa zona, donde compartan una visión de esa zona, de ese barrio, porque es que si uno solo está luchando solo por un espacio público donde todos tienen intereses, pues va a ser muy difícil. Entonces hay que primero asociarse, organizar una visión compartida de esa zona y empezar a gestionar desde ahí, empezar a hablar, empezar a acercarse. Yo sé que eso no es fácil y yo creo que hacemos mal muchas veces pensando que todo nos lo va a solucionar el distrito, que obviamente necesitan ellos hacer mucha gestión, no es que les esté quitando responsabilidad, pero yo sí creo que tenemos como ciudadanos un papel muy importante en abrir y en liderar estos espacios. Y sé que ha habido muchos sectores en la ciudad, en Bogotá, donde se organizan los ciudadanos y empiezan a recuperar. Entonces, por ejemplo, zonas donde hay solo pasto, o sea, digamos, no tienen tanta personalidad como cuando ya empiezan a sembrar árboles, entonces ustedes de pronto se pueden acercar al jardín botánico y decir que quieren tener como más biodiversidad en su parque, a ver ellos qué tipo de asistencia les pueden dar. Y así como, digamos, empezar a juntarse entre los interesados y empezar a hacer una voz mucho más fuerte. Ese es como mi consejo como ciudadana, digamos, sí, eso no va a pasar automáticamente, pero sí requiere gestión, organización, pero yo creo que es muy fácil porque todos queremos tener al lado de nuestra casa un espacio verde lindo en el que podamos salir a caminar solos con el perro, con el hijo, con la novia, con el novio, con el que sea. Espero haber podido, digamos, ayudarles en esto. Por ejemplo, les quiero solo hago una cuña en este proceso digamos, de activismo ciudadano, que es un poco lo que requiere este tema. Voy a participar en un espacio el sábado en el Jardín Botánico que me invitaron a hacer como un aporte al diseño verde de la séptima. Ustedes saben que Claudia López está haciendo este corredor verde de la séptima y han organizado diferentes espacios ciudadanos y este es uno de los espacios que van a organizar y pues afortunadamente tengo un espacio ahí con la persona del Virrey que es un colega de trabajo también en estos temas de lucha ciudadana. Entonces yo creo que se puede, yo creo que es empezar a ver las oportunidades, a unirse con vecinos, y tomar, digamos, el camino de la empatía, por un lado, de la cooperación y de la comunicación. Yo creo que todos estos temas requieren que pensemos en nosotros, pero entendamos por qué el otro quiere también lo que quiere, ¿no? Y poder de ahí llegar a conciliar. Claro que sí. Aquí Tania nos hace un comentario y nos dice, me encanta la naturaleza, los espacios ecológicos y estoy de acuerdo con todo lo que comentas, Carolina. Desafortunadamente la cultura de la gente, sobre todo en los parques, no es muy buena. No recogen lo que hacen sus mascotas, no los cuidan. Entonces dice que en la educación no se habla mucho de concientizar esos espacios. Eso y ese comentario. Y nos dice Eduard Harry Rodríguez que el tema de los ríos, ¿cómo va? Si hay posibilidad de recuperarlos o cómo pues, tú lo ves. ¿Cómo ves ese aspecto? Gracias, Carolina. Bueno, la primera pregunta es, sí, definitivamente esto requiere un cambio de comportamiento y eso es gradual, no lo vamos a esperar de la noche a la mañana, pero yo creo que la semilla está, la conciencia está y solo hay que liderar, por ejemplo, no liderar mandando, sino liderar, por ejemplo, haciendo las cosas, uniéndose con otros que quieran hacer las cosas bien y de ahí mostrarle a los otros que también se puede. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes para poder generar esos cambios de comportamiento.
y paciencia y no perder la fe, porque, sí, porque así no, apague y vámonos. Pero no, yo creo que sí, sí se pueden ver y sobre todo pegarnos no de lo malo, sino de las transformaciones positivas que empezamos a ver en nuestro entorno. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he visto tanta gente que en sus espacios pequeños a partir de la pandemia han empezado a hacer huertas urbanas, huertas caseras en sus apartamentos, que el tío, que el primo, que la mamá, que entonces que empezó a sembrar aquí en Cartagena, en Bogotá, en todo lado. Yo he escuchado historias de todo lado. Entonces me parece que ya es como una de esas cositas de las que uno se puede pegar de transformación. Los ríos, ¿cómo van? Depende del río. Pero claro, tenemos aquí unos serios problemas en Colombia con ríos como el río Bogotá. Yo creo que hay esfuerzos en marcha para disminuir la contaminación, instalar las plantas de tratamiento de aguas residuales, pero falta mucha cultura también al respecto, mucha vigilancia. Es un reto. Yo sé que en el momento en que logremos mejorar, las mejoras se van a ver inmediatamente porque los ríos son muy resilientes, porque afortunadamente tenemos áreas conservadas arriba, como los páramos, donde el agua se captura, digamos, el agua atmosférica, superficial, se captura, se regula y mientras que esos lugares estén conservados, nuestro recurso hídrico lo vamos a recibir, pero claro, no podemos mandar el agua que recibimos completamente sucia, que es lo que está pasando. Y yo creo que hay muchos esfuerzos que están encaminados hacia ese lado y en el momento en que mejoremos, se van a ver los resultados inmediatamente en la calidad del agua de los ríos. Pero también es un proceso en marcha y requiere mucha inversión y mucha gestión también por parte de las autoridades. No te escucho, Laura. Perdón. Vamos aquí terminando. Germán dice, la cultura es el gran pecado. Ojo a la falta de cultura en general, ¿no? En todos los temas. Bueno, yo creo que ha sido una charla muy ilustrativa, ambientalmente hablando, en nuestra ciudad de Bogotá, un abrebocas a lo que se viene el sábado 5 y el 12. Las integrantes de las comisiones ambientales tuvieron una atenta nota. Eduard dice, me encanta lo verde, amo la naturaleza, he querido ser partícipe de fundaciones, organizaciones, de estos temas, dice Eduard. Entonces, bueno, ya Carolina, creo que en la guía que nos compartiste están tus datos, ¿no? Sí. Entonces, y al final nos compartiste tu correo, igual se lo proporcionamos a Edward, que en la comisión en la que esté Edward, ya hablamos con su facilitador. Y bueno, Carolina, muchísimas gracias por parte del Consejo de Bogotá a través de Demolab y de este ejercicio que se llama Asamblea Ciudadana. Te estaremos haciendo algún tipo de inquietudes, preguntas, te llegas a ser necesario. Muchísimas gracias a ti y a todos nuestros asambleístas. Esperamos que hayan disfrutado de esta formidable charla. Bueno, muchas muchísimas gracias a todos y todas. Y les cuento, asambleístas, que mañana a las 8 de la mañana tenemos una charla sobre usos del suelo. Les pedimos ser muy puntuales porque no tenemos mucho tiempo, pero 8 de la mañana como usos del suelo. Bueno, aquí nos escribe Elba que muchísimas gracias, Carolina, muy interesante. Entonces, bueno, les doy, hasta aquí llegamos. Gracias a todos. A ustedes. Que estén muy bien y que les vaya muy bien en su asamblea. Muchísimas gracias. Chao.